Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Mis hermanos, buenas casi tardes, ¿cómo están? Bien, si hay gente aquí, buenas tardes. Como más, feliz día, el Señor las bendiga esta mañana. Qué bendición saber que hay una madre. Creo que el canto no se equivoca al ser muy personal y dice que todos tienen una madre y ninguna como la mía, ¿cierto? Y yo sé que todos tienen especial amor por sus queridas mamás. Hace unas 2 décadas surgió un interés bastante amplio sobre el autocuidado humano. Han salido documentales en plataformas y diferentes estudios que han buscado informarnos acerca de la industria de la alimentación y lo conscientes que debemos ser sobre lo que estamos ingiriendo, sobre cómo nos estamos alimentando. Han salido libros que son éxitos de ventas, por ejemplo los del doctor Carlos Jaramillo. ¿Cuántos aquí tienen un libro del doctor Carlos Jaramillo? El milagro metabólico. ¿Cómo? No recuerdo cómo se llama el otro, mi esposa me lo va a de recordar. ¿Qué comemos? ¿Cómo? Así se llama. Hay otro tema sobre el cual se ha despertado interés de que tenemos que cuidar y es la salud mental. Se nos advierte de diferentes diagnósticos que nosotros podamos tener y no nos demos cuenta de ellos. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, bipolaridad, hiperactividad, obsesivo-compulsivo, depresión posparto. He escuchado unos, no quiero mencionar porque me han generado gracia y la idea no es reírme de ello. Desde la psicología, además, se nos ha advertido de los peligros del estrés, de lo que necesitamos sanar las heridas del pasado, evitar las relaciones tóxicas y se nos ha invitado a tener una mente positiva, inteligencia emocional y hábitos saludables. A mí me encanta leer sobre los hábitos, le digo aquí. Por último, ha habido una alta propagación del fitness y sus múltiples formas, el CrossFit, la calistenia, los tabatas, los aeróbicos, el resurgir del running, ya no se llama, voy a salir a trotar, no, voy a hacer running, ¿cierto? El triatlón, el pádel, bueno, en fin, todo lo relacionado no solamente con tener un buen estado físico, sino tener un buen cuerpo definido y desarrollado. Programas pagos en las redes hay por montones, en las plataformas abundan sobremanera promoviendo el ejercicio físico. ¿Por qué tanta preocupación por nuestro estado de salud personal, mental y físico? ¿Por qué? Bueno, yo quisiera conspirar al respecto, pero no lo voy a hacer. Sino que vamos a tomarlo, como dice el Chapulín Colorado, por el lado amable. Nosotros no podemos negar que como seres humanos estamos expuestos a una cantidad de peligros y amenazas de esa índole, mental, físico, alimenticio, emocional. Mira, si, por ejemplo, empecemos por los alimentos, si nosotros no nos alimentamos bien, podemos ser proclives a una cantidad de enfermedades que nos pueden pasar una buena factura. O todo lo contrario, si nos alimentamos bien, entonces podemos combatir mejor diferentes enfermedades que de pronto de manera congénita nosotros tengamos. Mejora nuestro estado de salud, nuestra calidad de vida. También es necesario algún tipo de ejercicio para la respiración, el ritmo cardíaco, la oxigenación, el fortalecimiento de varios músculos que me consta después de los 40 empiezan a perder su masa muscular en gran manera, ¿ok? También piensa en los niveles de estrés. Se ha demostrado que pueden provocar serios problemas mentales, emocionales y aún relacionales y físicos. Descubrir, por ejemplo, si tienes alguna anomalía en el cerebro te puede ayudar a enfrentar mejor la vida y así evitar sumirte en un mundo de oscuridad, de locura que no quisiéramos tomar. El autocuidado importa
porque la vida está seriamente amenazada, tanto interna como externamente. Y el cuidarse bien, el autocuidarnos, nos protege de esos peligros. ¿No le parece a usted? Hoy continuaremos nuestra serie de predicaciones en Primera de Timoteo. Ya casi estamos llegando a la meta final, capítulo 4. Y recordemos que esta carta es el encargo de Pablo a Timoteo de proteger la iglesia de las falsas doctrinas que amenazan con desviarla de la fe, confrontándolas e instruyendo a la iglesia en la sana doctrina y en la piedad. Y hoy justamente vamos a ver que así como el autocuidado personal es importante para estar saludables mental, física y emocionalmente, nuestro autocuidado en la fe es necesario para combatir la falsa enseñanza, a fin de no desviarnos de la fe. Así que quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies y leamos juntos 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 16. Es todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los creyentes, de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Esta es la palabra del Señor. Como pudimos ver, este es un texto que está dividido en dos partes. En los versículos 1 al 5, Pablo está tratando el tema de la falsa doctrina, la está exponiendo, explicándola muy bien, advierte sobre ella y los peligros que ésta tiene, y en los versículos 6 al 16 instruye a Timoteo en cómo debe combatirla. Y el objetivo que yo tengo esta mañana para la iglesia y por la cual he orado bastante, hermanos, es concientizarles de que la falsa enseñanza es una amenaza real y que debemos advertirla y ante la cual debemos responder cuidando de nosotros mismos y de la enseñanza. ¿Ok? Quiero concientizarles de que la falsa enseñanza es una amenaza real que debemos advertir y debemos contrarrestarla cuidando de nosotros mismos y de nuestra enseñanza y doctrina. Y lo vamos a hacer de tres maneras. Vamos a responder sencillamente a tres preguntas hoy. La primera es: ¿en qué consiste la amenaza de la falsa doctrina? ¿Ok? 2, ¿cómo es que debemos cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza? Ya que Pablo dijo que la manera en cómo la combatimos es cuidando de nosotros mismos en la enseñanza, vamos a ver entonces cómo es que nosotros lo hacemos. En tercer lugar, ¿por qué es imprescindible y necesario cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza? ¿Por qué es necesario cuidar de nosotros mismos? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Ok? Entonces,
Vamos adelante. Primero, ¿en qué consiste la amenaza de la falsa doctrina? Mire allí los versículos 1 al 5. Miren cómo Pablo expone lo inminente que es esta falsa amenaza. Note que Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo señala que la falsa enseñanza advertida en los últimos tiempos es advertida por Dios mismo. De la misma manera en que los profetas del Antiguo Testamento advertían de peligros inminentes para el pueblo de Israel diciendo, así dice el Señor, Pablo está tomando ese rol profético diciendo, el Espíritu dice así sobre los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son los tiempos que usted quizás se imagine apocalípticos del fin del mundo, de la llegada de la bestia, del dragón y todo lo demás. No, es la inauguración de los tiempos a partir de la llegada misma de Jesús. Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia se ha percibido en los últimos tiempos hasta hoy. Por eso usted puede percibir en las páginas del Nuevo Testamento ese afán de estar preparados por la venida del Señor. Y hasta el día de hoy seguimos en los últimos tiempos. Por lo tanto, la falsa enseñanza es un peligro que ha amenazado y que amenazará a la iglesia mientras ésta exista aquí. Por ejemplo, la falsa enseñanza que aquí se está describiendo, esa que está está prohibiendo a abstenerse de alimentos y del matrimonio, es una que ya comenzará a sembrar las semillas en la falsa herejía del gnosticismo. A saber, el gnosticismo de que el hombre tiene que crecer en su conocimiento espiritual, influido por el pensamiento griego de que el espíritu es lo que realmente importa y no la materia. Por eso están prohibiendo este par de cosas. Absténgase de comer y del matrimonio, porque allí hay sexualidad. Así se están sembrando las semillas del gnosticismo que dará a luz en el 2 siglo después de nuestro Señor. Si tú tienes la oportunidad, yo quiero invitarte, animarte, no te vas a demorar mucho a leer las cartas pastorales. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, y te vas a dar cuenta de lo urgente que es para Pablo que sus 2 ministros encargados se encarguen de combatir esto. Pero además lo vas a ver en el resto del Nuevo Testamento, en Pedro, en las cartas de Juan, en Judas y en el mismo Apocalipsis. Nuestro Señor, en Mateo 24, versículo 3, advirtió que esto pasaría, que muchos llegarían en su nombre, se harían pasar por él y engañarían incluso a los mismos escogidos. Ahora vamos a mirar 4 características de la falsa enseñanza. La primera de ellas es que tiene como objetivo principal hacer que las personas, dice ahí, se aparten de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Otra traducción es que apostaten de la fe. Es decir, no es que me aparto un poquito, no, es que abandono la fe, la rechazo, me alejo de ella, aparto caminos, me divorcio de este matrimonio que tengo con la gracia del Señor. La carta a los Gálatas dice caer de la gracia misma. En segundo lugar, la falsa enseñanza es promovida, obviamente, por falsos maestros. Ahí dice que son mentirosos. También una forma de traducirlo es, ellos tienen hipocresía mediante su hipocresía, es decir, que ellos tienen cierta apariencia. Te muestran algo con su discurso, algo en sus apariencias. Colosenses capítulo 2, lo miraremos más adelante, dice que tienen apariencia de piedad, pero por dentro tienen malas motivaciones, y eso puede ser corroborado aquí, porque dice que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizar algo es ponerle fuego y sellarlo, principalmente a la piel. Usted ve que cuando la piel la cauterizan con algo, al ser sellada se vuelve insensible, se vuelve callosa. Ya lo que pase por esa piel casi que ni genera dolor. De la misma manera, estos hermanos son indiferentes al mal que están ocasionando. No les duele en lo más mínimo, no tienen en lo más la más mínima culpa, parecen ser psicópatas espirituales. Y así es como Pablo los denunciaría en Hechos capítulo 20. Él diría que ellos no tendrían piedad del rebaño.
sea, es como dicen por ahí, sin miseria por ahí. En tercer lugar, la falsa enseñanza tiene un autor intelectual. ¿Cuál es? Satanás y sus espíritus. Ya hemos visto en el capítulo 1 que Himeneo y Alejandro han sido entregados a Satanás porque enseñan falsas doctrinas, doctrinas diferentes. ¿Ok? Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira y desde el mismo principio de la humanidad ha buscado torcer los caminos de Dios y apartar a las personas de Él. Lo hizo con Adán y Eva hasta nuestros días. Ese es su propósito, engañar, desviar, torcer. Todo su camino es engaño y mentira. En cuarto lugar, miren que la manera en cómo Satanás aparta a las personas es, miren los versículos 3 al 4, mírenlos ahí. La manera en que Satanás tiene su estrategia es cuestionar la palabra de Dios, cuestionar su bondad y cuestionar su bondad. Nota lo que hacen estos engañadores. Primero, están negando que Dios es bueno al darnos los alimentos y el matrimonio. Por la palabra del Señor sabemos que tanto alimentos como matrimonio son buenos. Él los creó. Y nota cómo busca hacernos dudar su amor al hacernos pensar que no son buenos para nosotros. ¿Cómo vas a consumir esas cosas? Te lo prohibimos, eso no es bueno para tu carne. Por ende nos hará dudar de su amor, porque entonces este Dios no quiere lo mejor para mí. ¿Cómo me va a amar si no busca mi bien? Y así mismo fue en el capítulo 1. Ellos están discutiendo cosas que no vienen al caso. ¿Y cómo están discutiendo estas cosas que no vienen al caso? Tergiversando la ley, poniendo a dudar la ley. No, lo que Dios ha dicho no es lo que nosotros debemos creer. Hay una canción muy popular, usted la conoce, se llama El Último Beso, es una traducción al inglés, de hecho la original es en inglés. La primera estrofa dice lo siguiente: íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba y prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos. Muy tarde fue. Y al yo frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Qué es lo que sucede cuando no haces caso a una advertencia? Estamos advertidos por la misma escritura, por el mismo Espíritu de Dios, que Satanás a través de la falsa enseñanza nos va a engañar. No prestar atención a esta advertencia puede ser perjudicial, no solamente para la salud, sino para tu eternidad. Entonces, ¿cómo es que hemos de luchar contra la falsa doctrina, contra la falsa enseñanza? Bueno, nosotros podemos ver que en los versículos 6 al 16 hay una lista de virtudes en las que Timoteo se tiene que poner manos a la obra. Y estas virtudes pueden ser resumidas en el versículo 16. Se los voy a leer a ustedes. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Cuando al final de una lista de virtudes hay un mandamiento final conclusivo, eso quiere decir que el apóstol o autor de la carta están buscando: esto es lo que yo quiero que no se te olvide, que debes tener cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. Y eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Vimos ya la amenaza de la falsa doctrina. Ahora en segundo lugar veremos cómo es que cuidamos de nosotros mismos y de la enseñanza. ¿Ok? Hay varias formas. La primera de ellas es versículo 6. Estar nutridos con las buenas palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto, palabras más, palabras menos, es estar firmemente arraigado en la palabra de Dios y en la enseñanza y teología que surgen de ella misma. La palabra nutrido aquí tiene que ver con haber sido criado, con haber sido alimentado con buen alimento, como dice un buen paisa, bien alentadito.
está bien alentado. El buen alimento es garantía de salud, así como la buena palabra y la enseñanza que de ella surgen produce una buena y sana enseñanza. De hecho, la palabra sana doctrina viene de enseñanza libre de corrupción, de infección, de enfermedad. Y mira la importancia en este mismo texto que tiene la palabra de Dios. Mira que en el versículo 2, el primer ejemplo que Timoteo debe dar a los hermanos, ¿cuál es? Ser ejemplo en palabra, el hecho de que él está en ella, de que la conoce bien. Versículo 13 nos dice en lo que Timoteo se debe ocupar propiamente. Leerla públicamente, enseñarla y exhortarla. Como lo vimos hace 15 días, esta es la única aptitud que se pide de un pastor. Ante la luz de todos los rasgos de carácter que el pastor debe tener o el líder debe tener, lo que sí debe saber hacer es enseñar la palabra del Señor. Tiene que ser apto para enseñarla, la debe trazar bien. Es su principal herramienta y arma de combate. Miren, un ministro del evangelio, alguien que enseñe, llame a sí mismo maestro cristiano, no debe estar enseñando a las personas acerca de aquellas cosas que a él le gusta o de lo que le parece que debería ser. No debería estar especulando de nada, ni debe estar para regañarlas porque las cosas no son como él quisiera que sucedieran, sino que él debe enseñarles, pero también los debe amonestar conforme a la palabra de Dios. Mira precisamente los versículos 1 al 5 son un gran ejemplo de cómo esto debe pasar. Pablo dice, miren, está sucediendo una falsa enseñanza porque la misma palabra de Dios está diciendo esto. Les están prohibiendo hacer una cosa que la misma palabra está diciendo no se debe prohibir porque es bueno y santificado. Miren qué ejemplo tan bueno está dando Pablo ahí. ¿Ok? Coge la falsa enseñanza y la expone a la luz de la verdadera y sana enseñanza. La palabra del Señor, hermanos, es nuestra voz de autoridad, no es simplemente una perspectiva más. Es la verdadera voz de autoridad. A ella debemos estar sujetos y en ella nos debemos mantener. Es en la palabra del Señor que se encuentra la verdad inspirada, sin falla ni error, capaz de confrontar la mentira y las fábulas. Mire que él está diciendo aquí en versículo 7, desecha las fábulas profanas de viejas. Esas fábulas eran cuentos de abuelito que contaban las mujeres ancianas y sobre las cuales se edificaba una sociedad. En términos de un antioqueño es puro cuento chino. Todas esas cosas que nos enseñan producto de la ignorancia. Los maestros griegos hablaban de estas historias como fruto del analfabetismo. El analfabetismo espiritual se combate con el alfabetismo espiritual. En segundo lugar, cuidamos de nosotros mismos y de la enseñanza al disciplinarnos para la piedad. Mira el versículo 7. Se abandonan las fábulas y en lugar de eso nos disciplinamos para la piedad. Y lo que está haciendo Pablo aquí es entrando al mundo de los deportes, un mundo bien conocido para la cultura grecorromana. El verbo traducido aquí como disciplínate puede ser mejor entendido como entrénate o ejercítate. Es la misma palabra que se usa para gimnasia, para hacer gimnasia. Entrenarse, ¿qué es entrenarse? Es repetir muchas veces distintos movimientos o actos para volverse diestro en la ejecución de alguna cosa. La imagen que se viene a la cabeza es la de un atleta en ese tiempo que se tenía que ejercitar, lo hacían desnudos, de hecho, en el gimnasio, en el Palacio de los Deportes, allí, y tenían que trabajar duro su cuerpo para luego enfrentar la competencia que tenían que hacer y ganar la gloria. Vamos al mundo de hoy un poco. No le voy a hablar de fútbol, me encantaría darle un ejemplo futbolístico. Vamos al mundo del tenis, que me pone más al lugar en estos momentos. Roger Federer. ¿Usted sabe quién es Roger Federer? Es el mejor tenista de la historia, no por los títulos que ha conseguido, sino por el despliegue de tenis que desarrolló. Miren, hermanos, yo soy fan de Nadal, pero ver a Roger Federer es un lujo. Te hace amar. Viendo a Roger Federer fue que le enseñé a entender el tenis a mi esposa.
hace ver el tenis fácil, lo hace ver un juego de niños. Lo vimos resolver unas voleas magníficas, exquisitas. Una vez le hizo a Del Potro un punto de cabeza. Ese hombre era un monstruo. Perdóneme en que me emocione tanto. Cuando usted se va a conocer la vida de Roger Federer, usted se da cuenta que él practicaba movimiento por técnica más de 3,000 veces. Lo hace ver fácil porque se ha desgastado hasta casi la agonía. Lo hace ver fácil por eso. Hace poco escuchaba a una jovencita aquí en la iglesia hablarnos del running y correr y todo lo que hay que hacer para ello. Correr una maratón, correr unos 100 metros, realmente lleva rato de entrenamiento, lleva sudor, lleva lágrimas. Ahora relacionemos ese entrenamiento con la piedad. Según lo que nos predicó David la semana pasada, una prédica magistral, hermosa, la piedad es tanto el mensaje que nosotros predicamos, es decir, y creemos el evangelio, como la vida y conductas que surgen de este mensaje. Es decir, la piedad no es lo que predicamos más lo que hacemos. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que la fe hay que ejercitarla constantemente como si fuera un deporte de alto rendimiento. No se puede pretender la vida cristiana, hermanos, sin practicarla constantemente, sin prepararse para ello. Sí. Ustedes han escuchado acerca del fruto del Espíritu en Gálatas capítulos 5 y 6. Sí, es un fruto que Él produce, es obra de Él, pero nuestra labor es cultivarlo. ¿Y cómo se cultiva el fruto del Espíritu? Practicando aquellas actividades que nos ayuden a entenderlo mejor. Por ejemplo, para practicar la cualidad del fruto de la amabilidad, tuve que forzarme a mí mismo a darle las gracias muchas veces a las meseras o a personas que me hacían el favor, a ser amable, en buscar, recoger unos platos aún así no me tocara. Esfuerzos que yo no quería hacer que luego se volvieron en actividades para las cuales, bueno, ya soy un poquito más amable, no soy más amable, un poquito más, ¿verdad? Y así por el estilo. No se puede pretender crecer en aquellas cosas que Dios nos ha pedido crecer sin practicarlas. Y no pienses que esto es moralismo. No, la propia gracia del Señor, el propio evangelio, por el poder del Espíritu Santo, produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. A veces el hacer es complejo, pero si el querer lo ha puesto el Espíritu, se puede desarrollar. Ahora, miren la razón que Pablo está dando para el entrenamiento en la piedad. Él está diciendo que el ejercicio físico aprovecha poco. Ay. Bueno, recordemos que Pablo está apelando al valor de suprema importancia. Era un valor muy importante que tenía el deporte en esa cultura grecorromana. Lo que él está diciendo y lo que Pablo está queriendo apuntar es a lo que debe ser de mayor valor en la vida de un creyente. ¿Qué es lo de mayor valor en la vida de un creyente por encima de cualquier cosa creada? Su fe, su corazón, su espíritu, en pocas palabras, su piedad. Pablo no está prohibiendo que se haga deporte, ni que no se cuide del cuerpo, sino que los altos valores de la cultura como el deporte no sean lo más importante para la vida de un creyente. Además, la segunda razón es que el provecho de la piedad es tanto presente como futuro. ¿Por qué? Porque en el presente, en esta vida presente es que se desarrolla el carácter de Cristo y la madurez del cristiano. En pocas palabras, lo que la teología llama santificación, el proceso por el cual nosotros, colaborando con el Espíritu de Dios, somos formados más en el carácter de Cristo. La vida presente es el campo de entrenamiento para la vida eterna. Es aquí donde somos preparados para lo que seremos cuando estemos en la gloria de Jesús. Y esto es tan importante que Pablo remarca su importancia en el versículo 9 diciendo la máxima que dice cuando alguien es algo muy importante: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Otras traducciones: recibida completamente. Esa es la razón de por qué trabaja Pablo. Esa es la razón de su esfuerzo apostólico. La palabra allí traducida como esfuerzo tiene también un sentido deportivo, el sentido de luchar en un combate de lucha grecorromana.
Y es la misma que Pablo utiliza cuando le dice a Timoteo constantemente: pelea la buena batalla de la fe. Y Pablo la usa también en muchos momentos para decir cuánto le cuesta hacer ministerio. Ahora, miren también que la causa de por qué se esfuerza Pablo es que se ha puesto la esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres. Para Pablo, el tema de la esperanza es bien importante. Miren, hermanos, la salvación no solamente consiste en ser salvos de nuestros pecados, del poder de Satanás y de la condenación de Dios. No, la salvación implica un hermoso regalo y es la glorificación, a saber, tener cuerpos incorruptibles y tener un lugar en el reino físico de Dios donde Él estará con nosotros. Nuestra esperanza es estar con Él, por eso hemos de prepararnos para estar con Él. Mire también que toda esta porción, versículos 14 también lo habla, maneja un lenguaje de dedicarse, de ocuparse, de ser devoto, de reflexionar en todas estas cosas, porque el asunto es serio. Hermanos, aún seguimos en los últimos tiempos, estamos tan a merced de Satanás como lo estuvo la iglesia en sus primeros años. Y solo una vida de entrenada en la piedad podrá permanecer en pie y vencer. No hay otra forma. Si bien la salvación es un regalo de Dios y no se pierde, el perseverar también es un regalo para dar fruto en la salvación. Yo quisiera invitarte esta tarde, a que pensemos en aquellas cosas en que nos entrenamos e invertimos nuestro ser y nuestro tiempo. Yo conozco personas, por ejemplo, que no negocian su gimnasio por nada del mundo. No son de aquí, tranquilos. Recuerdo una pareja que atendí hace unos años, que casi que 15 días, primero cada mes, después cada 15 días, luego cada 8 días y luego que casi 2 o 3 veces a la semana tenía que ir yo corriendo a atender una crisis matrimonial. Alguna vez en este aprendizaje me dio por preguntarles, bueno, háblenme de su relación con Dios. No había. No, pastor, yo me levanto a las 5 de la mañana a hacer gimnasio y ahí llego, organizo al niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieres no estar sucumbiendo en tu matrimonio si no te estás entrenando en la piedad? Es irrisorio. Recuerdo a Lucy Larraondo, la esposa de Raúl Rodríguez, el pastor uruguayo de nuestros rediles. Ella es más dura. Esa mujer sí es dura, por Dios. Dura, en serio. La tiene que conocer. Ella en sus discipulados, cuando sus discípulas le preguntaban o le decían que habían tenido una semana difícil por cualquier cosa, lo primero que decía: ¿cuánto oraste esta semana? ¿Pasaste tiempo con la Biblia esta semana? Ya. No le decían más nada. Bueno, pasa tiempo y después vuelves. Podríamos decir incluso que la gimnasia o el gimnasio es uno de los templos de hoy en día. Es una nueva religión donde los instructores son sus clérigos, los feligreses somos nosotros atendiéndolo y nuestra adoración es todo lo que hacemos ahí. Y hay del que no pertenezca al club. Pero quizá hay otras cosas dignas de nuestro esfuerzo y disciplina. Hablemos del trabajo, de las redes, de las series, de la política, de los gamers, de los paseos, de los viajes, del mismo placer de comer. Si estas cosas hechas por Dios ocupan el lugar de la piedad que la piedad debería ocupar en nuestras vidas, no nos sorprendamos de que cualquier mentiroso nos engañe y nos haga desviar de la fe. El punto no es que hagamos esas cosas, sino que estas cosas ocupen el lugar que el ejercicio en las cosas de Dios debiera ocupar. En tercer lugar, ser ejemplo. Versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. La cultura judía especialmente no veía con buenos ojos que una persona como Timoteo fuera líder. Timoteo tenía unos 35, 40 años y eso era poquito para un ancianato en el pueblo judío. Era considerado muy joven.
Primera de Corintios 16, Pablo le tiene que decir a la iglesia: no me lo menosprecien. Y Tito también tuvo que luchar con este problema, ser menospreciado. ¿Que me va a enseñar a mí a ser hijos?, diría un papá, ¿cierto? ¿Que me va a decir aquí si recién vino? No sabe lo que es la vida, yo llevo tantos años en esta iglesia, ¿ok? Pablo le está diciendo a Timoteo que la mejor forma de combatir esa lucha es con el ejemplo. Y miren cómo se tiene que dar el ejemplo. En la palabra, ya hablamos, refiriéndose a su conocimiento de ella. En la conducta, la forma en que se maneja y se comporta, exhibiendo un fruto del Espíritu. En su amor, es decir, en su preocupación, haciéndoles bien a los demás. En su fe, es decir, en sus convicciones y en su pureza moral. En el capítulo 2 nosotros vimos cómo el rasgo más distintivo en la vida de un líder es el carácter, la vida irreprensible que demuestra madurez. Cartas como la de Tito y Primera de Pedro respaldan la importancia del ejemplo en la vida de un líder. Es la vida y el ejemplo de los siervos de Dios los que verdaderamente lideran. Pero es el ejemplo, hermanos, el que nos ayuda a entender de una forma aplicativa que no necesariamente la edad es sinónimo de madurez espiritual. Piensa por un momento en qué cosas de tu vida pueden amedrentar tu fe. Hay muchas. Tu físico, tu personalidad, tu pasado, tu educación, el lugar de donde quizá provengas. Te quiero animar, hermano. Tu buen ejemplo en Cristo es algo contra lo que nadie podrá luchar. Es algo que, como dice Primera de Pedro, no solamente hablará bien de tu fe, sino que avergonzará a los demás de su mala conducta al criticarte. Cuidar de sí mismo y de la enseñanza es cuidar de la manera en cómo nos conducimos. En cuarto lugar y último lugar, hablando del ejemplo, hablando de cuidar de nosotros mismos, es recordar tu llamado. Cuidamos de nosotros mismos y de la piedad y de la enseñanza cuando recordamos nuestro llamado. Versículo 14, ahí después del que les acabé de leer, Timoteo no debe descuidar el don espiritual que hay en él. Este don, ahí mismo se describe como uno que fue conferido por la profecía y por la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la manera en cómo la iglesia local, a través de sus líderes, reconocía a una persona llamada por el ministerio. Creo que es Hechos capítulo 13, ¿sí? Están orando los hermanos, el Espíritu Santo separa a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. La iglesia, los líderes que hay allí, los reconocen el llamado y ¿qué hacen? Imponen manos y los envían. Eso es lo que hacen. ¿Ok? Entonces, Pablo está aludiendo aquí al llamado que Dios le hizo a Timoteo para servirle. Dios, hermanos, llama a sus siervos. Ningún siervo tiene la iniciativa propia de buscarlo si Dios no lo esté llamando. Eso es profético y la iglesia reconoce a sus líderes imponiendo las manos. Timoteo necesita recordar quién lo llamó, quién fue el que le confirmó su autoridad y lo capacitó para llevarla a cabo. Probablemente tenga temores, sí, pero necesita actuar en el nombre del Señor. Él fue el que lo llamó y Él es el que lo va a empoderar para llevar la obra a cabo. Miren cómo Pablo también constantemente habla de su llamado. Pablo, cuando le habla a Timoteo, 2 o 3 veces le habla de su llamado. Dios nos llamó por su gracia, nos escogió no porque fuéramos dignos. Él fue el que nos tuvo por dignos, recordando constantemente que esto no se trataba de ellos. Normalmente en las cartas paulinas tú te vas a encontrar a Pablo presentándose a sí mismo como siervo de Jesucristo, apóstol enviado por Jesucristo. Pero no pienses en esto solamente en un asunto de nosotros los pastores. Dios a ti también te ha llamado, iglesia. Primera de Corintios dice que la iglesia fue llamada también a ser santa e irreprensible delante de Dios. Tú también tienes que enfrentar un mundo difícil, escenarios complejos. También tendrás que animar a un hermano en la fe, amonestarlo y exhortarlo. Y quizás se vengan los miedos, pero ¿yo qué le voy a decir si él es más grande que yo? Si él lleva años aquí. Dios te ha llamado a ser santo y ha llamado a su hermano a ser santo también. Lo puedes hacer. Puedes enfrentar la vida de fe en virtud de que Dios también te llamó. Hermanos, yo creo que
hemos sido lo suficientemente advertidos acerca de la amenaza que representa la falsa doctrina y como les acabo de decir, cómo se caracteriza y cómo hemos de cuidar de nosotros mismos. Ahora es el turno de que respondamos, en último lugar, ¿por qué es imprescindible cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza? Hay una razón detrás de todo eso, o mejor dicho, ¿cuál es el verdadero peligro detrás de la falsa enseñanza? ¿Qué es lo que está en juego aquí? Miren la segunda parte del versículo 16. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Para ello tenemos que volvernos primeramente a los primeros 5 versículos. Si usted lo notó bien, el tema de los falsos maestros es que ellos están prohibiendo tanto de abstenerse como del casarse. Esto de abstener de casarse era nuevo para la cultura grecorromana, no se había visto, era un nuevo nivel. ¿Ok? Y este estilo de vida se conoce desde entonces como el ascetismo, que era practicado tanto en el mundo grecorromano como en la cultura judía. El ascetismo es la práctica constante de abstenerse de placeres propios de la carne a fin de uno crecer más en la piedad y en ser más excelente, moral, virtuoso. Era usado así en el mundo grecorromano. En el mundo judío era quizá para ser un hombre mejor de Dios. ¿Ok? Probablemente se estuviera prohibiendo el matrimonio por el tema de las relaciones sexuales y alimentar así el cuerpo. Pero Pablo hace hincapié en el tema de la alimentación, no le importa mucho prohibir casarse, hablemos de los alimentos. Pablo hace hincapié en que los alimentos son buenos porque Dios los creó y son santificados por su palabra y por nuestra respuesta de gratitud a ese don divino del alimento. Pablo entonces está haciendo alusión a la Escritura, Génesis capítulo 1, donde se relata que Dios dio el alimento al hombre y consideró que era bueno. Luego, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, Dios le vuelve a entregar los alimentos al hombre y le dice que consuma de ellos que son buenos. Incluso desde ahí es que el hombre puede consumir animales. Sin embargo, cuando Dios elige a Israel, crea en la ley de Moisés una serie de leyes dietéticas. Es decir, Israel tiene que abstenerse de una serie de alimentos, unos son puros y otros son inmundos. Y no se nos dice que porque son más saludables que otros, no se nos dice eso. Muéstrame dónde se dice. La Escritura hace la salvedad en que esto es un distintivo que diferencia a Israel de entre los demás pueblos. Era imposible adorar a Dios si tú no guardabas la dieta kosher, ¿ok? Es el único alusivo. Que más adelante la ciencia haya descubierto que son buenos para la salud, pues bueno, es en la bondad del Señor, pero no es la razón que esté dando la Escritura, ¿ok? Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un cambio. Jesús en Marcos capítulo 13, si mal no estoy, 13, declara limpios todos los alimentos. Y es que en Jesucristo nosotros somos una nueva creación. El Señor ha restaurado todas las cosas como fueron en un principio creadas, y gracias a la fe los creyentes pueden disfrutar de esta bella creación que Dios nos dio. Ya la comida no es un requisito para ser parte del pueblo de Dios, porque Dios, de gentiles y judíos, ha hecho un pueblo nuevo. ¿Ok? No obstante, en virtud de la cultura judía, muchos creyentes seguían cumpliendo sus leyes alimentarias. Y los gentiles, es decir, los de cultura no judía, por amor, nótese la motivación, por amor, debían respetarla absteniéndose de comer de lo que ellos consideraban inmundo. Esto se hizo desde la perspectiva del amor y la libertad cristiana, no desde la prohibición. Hay una norma que se hace en el Concilio de Jerusalén prohibiendo comer ciertos alimentos. Esa norma se hace es para guardar la comunión de la mesa. No se hace porque comerlos fuera pecado. Le están diciendo a los pueblos no judíos, cuiden a sus hermanos, tengan una buena relación de mesa con ellos, porque es alrededor de una mesa que la vida cristiana se cultiva. Pablo afirma en Romanos 14 y en 1 Corintios capítulos 8 al 11 que por la conciencia ante Dios algunos comen y otros se abstienen de comer, pero ambos son aceptos delante de Dios. Ambos, el que come y el que no come, lo hace para la gloria de Dios y en gratitud lo hace. Así que
después de haberles dado esta pequeña teología bíblica, estos falsos maestros, al prohibir estas cosas que están prohibiendo, están haciéndole creer a la gente que para ser verdaderamente acepto por Dios o ser verdaderamente salvo, tienes que, además de creer en Jesús, hacer otras cosas. Ellos están enfatizando el esfuerzo humano como sinónimo de verdadera espiritualidad, cuando la verdadera espiritual radica en el Evangelio, que nos da la esperanza de la gloria de Dios en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo único que te hace verdaderamente acepto delante de Dios es lo que Jesús hizo. Por eso, en el original, el versículo 1 del capítulo 4 comienza con la conjunción pero. Porque como manifestaba David, Pablo acaba de exponer el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, el Espíritu lo indicó al resucitarlo, fue contemplado en su glorificación, ha sido proclamado por la iglesia entre las naciones. Es creyendo en Él que nosotros ahora podemos verlo arriba, recibido en gloria y participar de esa gloria. Y el pero del versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que muchos se apartarán de este misterio de la piedad. Ese es el peligro detrás de la falsa doctrina. La salvación está en juego. La salvación está en juego. Pablo dice en Gálatas que añadirle algo al evangelio es dañar el evangelio. Y cuando dañamos el evangelio, ya no hay evangelio, ya no hay noticias. Lo que hay es maldición. Es maldición. Y frente a algo que negocie la integridad del mensaje del evangelio, no se puede negociar, no se puede transigir. El deber de Timoteo, con todos los deberes que tiene, es ese. Mírenlo ahí al final del versículo 16. Es garantizar que la iglesia pueda perseverar en la gracia de Dios y entregar lo más puro posible el mensaje del evangelio, porque si no lo entrega lo más puro posible, no puede esperar ni que los creyentes ni que los que escuchan se salven. ¿Cómo va a haber salvación si no se predica el verdadero mensaje de salvación? ¿Esa es la lógica? Por eso perseverar en estas cosas, es decir, cuidar de nosotros y de la enseñanza del evangelio es vital. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana consiste en vivir por fe, no por vista. No se puede pretender decir que soy una persona salva si lo que creo y lo que practico son distintos al evangelio. No se puede decir. Es muy tentador, hermanos. Yo sé que es muy tentador. Uno querer hacer cosas en su conciencia para Dios y querer que otros las hagan también, como si haciéndola ellos entonces son tan buenos cristianos como nosotros. No, cuidémonos de eso. Si para usted y su conciencia está bien, no tiene que serlo para los demás. A los demás Dios los tratará en su soberanía y a ti te tratará en su soberanía. No juguemos con el evangelio. Pero también este es un llamado hermoso, porque sé que muchos aquí tienen culpas. Quisiera exponer algunas de ellas, no lo voy a hacer. En su relación con Dios, en caminar más, en leer más la Escritura, en cambiar ciertos hábitos, en ciertas cosas, sé que los hay. Pero Dios no te echa fuera por eso, porque su Hijo fue perfectamente obediente por ti. Él sí quiere que perseveres en la piedad, sí lo anhela, pero no porque dejaste de hacerlo te va a dejar de querer menos o te va a amar más. La falsa enseñanza distorsiona la gracia de poder descansar en los brazos de un Padre cuando uno está cansado y fatigado de esta vida. Si usted quiere tener acceso a la presencia de Jesús, Jesús le da un requisito hoy. ¿Está cansado y vuelto a nada? Venga que le va a dar descanso, porque Él es manso y humilde de corazón. Y lo que hace la falsa enseñanza es decirte, no tienes derecho porque no tienes el mérito. Pero un creyente puede decir, sí tengo el mérito de mi Salvador, el mérito del que lo hizo por mí. Ánimo,
Busca a otros hermanos si quieres crecer en la piedad. Vamos a trabajar duro en ella. Si quieres tomar decisiones, búscame a David, a Juanca, a Harold, a Jorge Felipe, a Diana, a los siervos. Vamos a caminar juntos. Esforcémonos en esto, lo podemos hacer. Descansemos en la gracia del Señor, que Él nos ama mucho. No tenemos por qué sucumbir en ideas mentirosas. Amén. Oremos. Amén. Padre, queremos darte gracias. Gracias. Muchas gracias. Cómo no alabar tu gracia maravillosa que nos protege, nos preserva, nos guarda de mentiras tan dañinas como pensar que tenemos que abstenernos de X o Y cosa para ser aceptos ante ti. Pero gracias también por la piedad. Gracias porque no nos dejaste en este mundo abandonados a nuestra suerte, sino que nos das una palabra de tu gracia que nos dice: esfuérzate para combatir. Que es provechoso combatir porque la esperanza crecerá al ver este mundo como tú lo ves y anhelar el próximo. Nos ayudará, Señor, a desprendernos más de este. Gracias por regalos tan maravillosos, sí, como el ejercicio, como la comida, como el matrimonio, como tantos regalos que tú nos has dado para disfrutar como deben ser. Pero no permitas que ellos obstaculicen la obra de la fe. Si esta semana no hice ejercicio y el mundo me va a tildar como flojo, que me tilden, pero que no me tilden como falto de piedad. Señor, que tu palabra, como vamos a cantar en unos instantes, eche raíz en nosotros de tal manera que seamos como esos árboles fuertes, robustos, porque han estado constantemente expuestos a muchas aguas. Prósperos en ese fruto, permaneciendo en la vid. Haz de esta iglesia, Señor, por favor, te lo ruego con todo mi corazón. Y por ello trabajaré y lucharé y me esforzaré, que se cuida a sí misma y de la enseñanza, a fin de salvar esta región. En Cristo Jesús. Amén. Amén.